¿Cómo que tú no puedes aceptar lo que no entiendas? Evidentemente que hay cosas que no entiendes. Evidentemente. ¿Qué te has creído? ¿Que todo solo puede existir lo que tú entiendas? Eso es tan ridículo como si una hormiga dice, eso del ajedrez debe ser mentira. Como yo no entiendo el ajedrez es mentira. No, señor. La hormiga no entiende el ajedrez. Pero hay gente que sabe de ajedrez y juega al ajedrez. El que tú digas que la religión no es verdad porque tú hay cosas que no entiendes es una idiotez. Claro que hay cosas que no entiendes por la limitación de entendimiento, pero eso es normal, eso es perfectamente normal. Contento de poder estar aquí con todos ustedes. Como ya vieron el título del video, vamos a tratar un tema que se relaciona con la verdad versus o frente al relativismo, ¿no? Entonces es muy interesante porque la verdad, por su naturaleza, es absoluta, lo cual ya de entrada nos debe hacer pensar en que debe haber ciertas verdades que no podamos negar, que no las puedas cambiar, que no las puedas negar, que no las puedas falsificar, que no sean opcionales, que no dependan de la persona. En otras palabras, ¿a dónde estamos llegando? Estamos llegando a la necesidad de lo que conocemos como los dogmas. En este caso, los dogmas de fe. Entonces, por un lado, tienes la necesidad de los dogmas cuando se trata de hablar de la revelación divina, que es inmutable, es incambiable. Y por otro lado, tienes la otra alternativa, la otra opción, que significa rechazar los dogmas, ¿no? Rechazar los dogmas, y ahí es donde entra lo que se conoce como el relativismo. Yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad, mi vecino tiene otra verdad diferente, pero con que estemos de acuerdo en algunas cosas, pues podemos entonces coexistir, podemos agarrarnos de las manos y danzar juntos y todo está bien, pretender que no hay problemas en la esencia, pretender que no hay problemas en cosas que son bien, bien importantes para nuestras vidas, para nuestra fe. Entonces, ese es el relativismo. Ahora, una de las bellezas de la fe cristiana, una de las bellezas del catolicismo, es que como lo que tenemos es revelado por Dios, esto que es revelado por Dios es inamovible, es inmutable, ¿ok? Ahora, no significa que el 100% de las cosas que tenemos en la iglesia son dogmas, porque algunos se confunden cuando nos escuchan hablar de esta manera y nos escuchan decir que tenemos una doctrina, una sola fe, un depósito sagrado. Todos los católicos sabemos lo que creemos, no podemos rechazarlo, no tenemos libertad para creer diferente, para cambiar una doctrina. Por ejemplo, yo no tengo libertad para decir, ¿sabes? Yo creo que es incorrecto que estemos bautizando infantes. Yo no tengo esa libertad, pero tampoco el Papa tiene esa libertad, ningún obispo tiene esa libertad. Entonces, eso es un dogma de fe, una verdad revelada, no es de origen humano, esto no viene de una fabricación de algún concilio, esto es algo que Dios nos reveló por medio de Jesucristo. Jesucristo lo enseñó a sus apóstoles son enviados a predicar a todas las naciones, es la gran comisión, el gran mandato de ir y enseñar, entrenar, discipular a las naciones. Y eso es lo que tenemos en la Iglesia Católica. Ahora, los grupos que se van desprendiendo de la Iglesia Católica van perdiendo partes o van perdiendo ciertas cosas que pertenecen al depósito divino, al depósito sagrado, al depósito de la fe. Y es donde comienza a ganar terreno el relativismo. Entonces tenemos por un lado, como dice en la portada, no sé si por ahí echaron un vistazo a la portada nos dice relativismo versus dogmas. Es que la verdad no hay realmente una tercera opción. Al final del día es o tienes la verdad completa o tienes la verdad en su plenitud o no la tienes. Y por eso es importante tratar el tema. Ahora,
lo que yo quiero hacer, vamos a estar viendo un video donde un padre, un sacerdote muy famoso, nos va a compartir unos pensamientos. Él lo va a manejar. Me gusta el video porque uno puede encontrar aplicaciones a diferentes grupos, pero todos estos grupos, pues, son grupos que están fuera de la iglesia. Y él va a hacer unas comparaciones con ilustraciones muy coloquiales, con un lenguaje muy sencillo, pero la verdad le da exactamente al meollo, ¿no? Al punto principal. Y vamos a traer a este padre a la escena. Es necesario que una persona de cultura adulta tenga una formación religiosa adulta y no le basta que tenga una formación religiosa infantil. Tercer punto. Razones por las cuales hay gente que se rodea. Tercer punto. Porque la Iglesia Católica impone dogmas. Eso te dicen, ¿eh? Es que la Iglesia me impone dogmas. Es que yo no acepto que nadie me imponga dogmas. Yo soy libre para pensar lo que quiera. A mí nadie me impone dogmas. Hay gente que te dice esto. Pues no es verdad. No, señor. No, señor. Eso de que tú no aceptas dogmas, eso es mentira. Tú aceptas dogmas en todos los campos de la ciencia. En todos los campos de la ciencia hay verdades indiscutibles y verdades absolutas. Y pongo un ejemplo. Todos los químicos del mundo están obligados a decir agua, H2O. Ningún químico del mundo es libre para decir agua, NH3 o CLNA. No, señor. NH3 es amoníaco y CLNA es sal común y el agua es H2O. Y todos los químicos del mundo están obligados a decir agua, H2O. Nadie es libre para decir, es que para mí el agua es CLNA. Es que para mí el agua es que he dicho antes, NH3. No, señor. Agua, H2O, para todo el mundo. Nadie es libre para decir otra cosa. Todos los matemáticos del mundo están obligados a decir que pi, 3, 14 y 16. Y ningún matemático es libre. Es que para mí pi, 8, 24, 52. No, señor. Pi, 3, 14, 16. Punto. Muy bien. Entonces, como se dieron cuenta, la gente que ataca a la iglesia y dicen que la iglesia es muy dogmática, es muy represiva, es muy restrictiva, siempre se trata de personas no necesariamente ateas, no necesariamente agnósticas, sino personas que no aceptan la autoridad de la iglesia. Tienen un problema fundamental. El problema de ellos, más allá de la minucia, de los detallitos, más allá de entrar en debates teológicos, de controversias, tienen un problema que es más fundamental, o sea, va más a la raíz. Un problema subyacente, un problema de donde se desprenden todas sus objeciones, sus especulaciones, sus controversias, y es un problema con el asunto de la autoridad. Entonces, hermanos, esto es exactamente lo que está atacando el padre Jorge Loring. Está atacando el problema que tenemos en el corazón humano. Es un problema con nuestro orgullo, es un problema con nuestra resistencia a la autoridad, y eso uno lo puede ver en diferentes campos y en el asunto de la fe, lo que tiene que ver con la vida moral y la revelación divina, es decir, la religión, no es la excepción. Al contrario, yo diría que en este campo de la fe, en este campo de la moral, en este campo de la revelación divina, es donde más se puede ver cuán orgulloso y cuán resistente es el hombre a sujetarse a su creador. Y particularmente lo vemos con la Iglesia Católica, que es la que tiene la plenitud de la fe cristiana, es la que tiene el depósito de la fe, tiene lo que Dios le ha revelado a los hombres, tiene todo. Y de ahí es que se escuchen voces atacando a la iglesia, diciendo que la iglesia es represiva, que la iglesia, y luego utilizan la palabra dogmática, dicen la iglesia es muy dogmática en un sentido negativo,
con una connotación negativa, como si fuese algo malo. Por eso yo escogí a propósito en la portada de esta transmisión, yo escogí, hermanos, a poner así relativismo versus dogmas, porque de eso se trata. Si tú rechazas la revelación divina, es decir, si rechazas los dogmas de la fe cristiana, si rechazas a esa iglesia que tú llamas muy dogmática, muy represiva, esa iglesia que supuestamente viene a truncar la libertad de los hombres, no nos permite ser libres pensadores, no nos permite a nosotros ser los arquitectos de nuestra propia teología. La iglesia con sus dogmas, con su represión, le estorba al verdadero estudio de la Biblia, le estorba a la verdadera exégesis bíblica. Ustedes católicos no usan la cabeza, a ustedes no les gusta hacer teología, no les gusta estudiar la Biblia, porque ustedes están bajo una iglesia que los oprime, los reprime, una iglesia dogmática. Lo que te están diciendo es, nosotros somos relativistas y la forma en que ustedes se conducen, cómo ustedes se someten a Dios, cómo ustedes se someten a Cristo y a su iglesia, cómo ustedes se someten a lo que esta iglesia les enseña, eso nos choca. Eso representa la antítesis de lo que nosotros somos en nuestra esencia. Es decir, personas con pensamiento relativista, personas que bajo la excusa de ser libres pensadores, que bajo la excusa de supuestamente ser verdaderos amadores de la verdad, terminan naufragando de la fe y terminan en diferentes islas de pensamiento, donde cada denominación, cada isla tiene un nombre diferente, tienen creencias diferentes para ser ciudadano de estas islitas, de estos grupitos que se van separando, que luego son como una especie de satélites en órbita, ¿no? Alrededor en este caso, pues de la madre iglesia, con su dogmatismo, como le quieren llamar, dándole una connotación negativa. Pero eso es lo que tienes. Si tú rechazas los dogmas, que los dogmas son algo bueno, deberías estar agradecido por tener algo fijo en lo que debes creer. No estoy hablando de las disciplinas, porque esas sí pueden cambiar. No estoy hablando de que no haya personas dentro de la iglesia, obispos, incluso papas, que puedan tener opiniones que no son lo que la iglesia al final va a confirmar como una verdad de fe. No estamos hablando de eso, porque eso lo tenemos en la iglesia. En la iglesia podemos tener sacerdotes, podemos tener obispos, podemos tener incluso papas que tienen opiniones sobre ciertos aspectos que a la postre no van a ser confirmadas como algo de fide, como algo de fe, algo de revelación divina que estés obligado a creer. Pero algunos usan ese punto para tratar de contrarrestar y defender su relativismo. Usan ese punto. No, mira, tal obispo en tal lugar, en tal siglo, él llegó a decir que no aceptaba este libro y ahora ustedes sí lo aceptan. O mira, aquel papa en el siglo VII llegó a pronunciarse de una manera que no es exactamente como ahora se ha confirmado. La respuesta es sí, pero eso no cambia nada. ¿Quién te dijo a ti que tener un depósito de revelación divina o tener los dogmas de la revelación divina significa que el 100% de cada católico sobre toda la faz de la tierra es infalible y que nunca se va a equivocar, que nunca va a errar? El que dice eso habla desde el desconocimiento, habla desde una ignorancia, no entiende, no ha llegado a comprender cómo funciona la realidad en la iglesia. La iglesia, si bien tiene un depósito divino, tiene el depósito sagrado, no es el cielo, no es el paraíso, no somos ángeles donde ya nadie erra, pero no significa que porque sí erramos, que ya no tengamos un depósito de la fe. No significa que porque sí erramos, ya Cristo no reveló nada. Entonces, el que rechaza a esta iglesia dogmática, como lo manejan en sentido negativo, el que rechaza esta iglesia dogmática, el que rechaza los dogmas de la revelación divina, tarde que temprano, yo me atrevo a decir, no más tarde que temprano, sino en el momento que tú decides dar la espalda a la revelación divina, tú estás expuesto a convertirte en un náufrago y ser arrastrado por vientos y vas a terminar en una de las tantas islas donde para pertenecer a estas islas
que son como grupos, que serían una especie de denominaciones. Tienes que creer diferentes cosas, tienes que practicar diferentes cosas. Eso es lo que tienes. Tienes la iglesia y tienes después el resto. Tienes los dogmas de la revelación divina y después tienes la interpretación del líder que esté reinando ahí donde te toque llegar, ¿no? Eso es bien importante. Vamos a regresar con el Padre. A mí nadie me impone dogmas. Hay gente que te dice esto. Pues no es verdad. No, señor. No, señor. Eso de que tú no aceptas dogmas, eso es mentira. Tú aceptas dogmas en todos los campos de la ciencia. En todos los campos de la ciencia hay verdades indiscutibles y verdades absolutas. Y pongo un ejemplo. Todos los químicos del mundo están obligados a decir agua, H2O. Ningún químico del mundo es libre para decir agua, NH3 o CLNA. No, señor. NH3 es amoníaco y CLNA es sal común y el agua es H2O. Y todos los químicos del mundo están obligados a decir agua, H2O. Nadie es libre para decir, es que para mí el agua es CLNA. Es que para mí el agua es que he dicho antes, NH3. No, señor. Agua, H2O, para todo el mundo. Nadie es libre para decir otra cosa. Todos los matemáticos del mundo están obligados a decir que pi, 3, 14 y 16. Y ningún matemático es libre. Es que para mí pi, 8, 24, 52. No, señor. Pi, 3, 14, 16. Punto. Porque si pi es, en fin, ya sabéis, la relación del diámetro al círculo en el sistema decimal, lo que sea. 3, 14, 15, 92, lo que sea. Pues no, señor. No, señor. 3, 14, 16 para todos los matemáticos del mundo. Y nadie es libre. Ningún matemático es libre para decir, es que para mí pi es 8, 13, 45. No, señor. Pi, 3, 14, para todo el mundo. Es decir, ¿qué quiero decir? Que en todos los ramos de la cultura hay verdades absolutas, verdades indiscutibles, verdades que tenemos que aceptar. Entonces, ¿por qué viene este que se las da de libre? A mí nadie me impone dogmas. Yo pienso lo que quiero. No, señor. Tú piensas la verdad. Y si piensas la mentira, estás equivocado. Pues ahí lo tiene, ¿no? Me gustó. Dice, ahí viene uno, dice que se cree libre y viene, no solamente se cree libre pensador y se cree que él tiene la libertad de que con su exégesis y su mucho estudio, su mucha erudición, él puede llegar a las conclusiones que a él le plazca. Esto en contraste con lo que ya fue revelado y le fue entregado a la iglesia y que la iglesia enseña dogmáticamente, esta persona se está engañando, ¿no? Y bien lo dijo el Padre, en todos los ramos de la ciencia hay dogmas. Tú no tienes libertad de tú creer lo que tú quieras. Ya hay dogmas que están bien establecidos. Él puso varios ejemplos, ¿no? En las matemáticas, en la química. Igual se puede decir esto de la física, por ejemplo, la ley de la gravedad. Nosotros sabemos que si tenemos un objeto en nuestras manos, ¿no? No sé, en este caso tengo esto, si yo lo suelto en caída libre, sabemos a qué velocidad va a caer. Yo no puedo llegar y decir que no, que eso es dogmático. ¿Por qué me quieres imponer esos dogmas? ¿Quién te crees tú? Yo debo ser ya me están acá 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Gracias, sí, ya tiene mucho que... eh, nadie puede llegar porque son dogmáticos. Tú no puedes ir a las matemáticas y quejarte de que son dogmáticos, de que ya todo está preestablecido. ¿Por qué no me dejan estudiar a mí mis propias fórmulas? ¿Por qué no me dejan que yo haga exégesis? ¿Por qué no me dejan que yo use mi cerebro? ¿Por qué no me dejan que... Cuando eso no es así, en cualquier ciencia, más allá de que sí hay verdades absolutas que ya están preestablecidas, que no las puedes cambiar, en otras palabras, tienen dogmas, no significa que tú no puedas estudiar, no significa que tú, dentro de los parámetros de lo que ya está establecido, tú puedas hacer investigación y puedas incluso traer a la mesa observaciones sobre aspectos que no se habían considerado. Eso sucede
Eso sucede también en el campo de la teología, en el campo de la revelación divina. Pero lo curioso es esto, que por un lado atacan a la Iglesia Católica con este pretexto de que la Iglesia Católica es dogmática, es represiva. Pero cuando de repente ellos escuchan de algún desarrollo teológico, ahora ya se les olvida que atacaron a la iglesia por ser dogmática y ahora dicen, ven, eso es un cambio. Ven, ustedes sí cambian la doctrina. Entonces yo les diría, ¿cuál de las dos es? O la iglesia es dogmática, represiva, que no te deja pensar, o cuando alguien trae un desarrollo teológico, una observación, algo que está dentro de lo que es la fe, ya estás diciendo que es un cambio y que supuestamente eso probaría que la Iglesia Católica no tiene un depósito divino, ¿no? Entonces es una contradicción. Lo que vemos es que hay quienes están dispuestos a decir cualquier barbaridad con tal de estar contradiciendo a la Iglesia Católica. Y esto con el pretexto, con la excusa de ser libres pensadores. Se presentan a sí mismos como filósofos, como libres pensadores y te quieren, o sea, quieren dar la apariencia de que ellos son muy sabios y que ellos, en contraste con los pobres católicos, ellos sí son libres, ellos sí son personas cultas, leídas, letradas, ilustradas. Lo que no se dan cuenta es que tienen el germen de la llamada ilustración, que es una falsa ilustración en la gran mayoría de los casos. Tienen el germen de este racionalismo ateísta y no se dan cuenta que les ha llegado típicamente es vía protestantismo, no necesariamente a quienes no son religiosos, pero tienen esa mentalidad. De hecho, todos los que son ateos, agnósticos, racionalistas, aunque digan que no son religiosos, toda esta gente salió eh, o del protestantismo eh, liberal o bien directamente de cultura católica, pero abandonaron la fe, ¿no? Entonces, para que vean que este ataque que se lanza contra la Iglesia Católica, de que es una iglesia mala, es una iglesia que te reprime, es una iglesia que no te deja ser libre, es una iglesia dogmática y ponen dogmática con una connotación negativa, no tiene sustento. Porque si fueses consistente con tu argumento, entonces tendrías que decir lo mismo de cualquier otro ámbito de la realidad. Tendrías que decir lo mismo de cualquier otra ciencia, de cualquier rama de la ciencia, tendrías que quejarte y tendrías entonces que rebelarte. Y esas son las últimas consecuencias, ¿eh? No todos llegan a ese punto, pero quienes arrastran esta forma de pensar hasta las últimas consecuencias, sí terminan en un subjetivismo, un relativismo al extremo, y eso es peligroso. Es peligroso porque te desconecta de la realidad. Eh, y hay diferentes formas de acabar, ¿eh? Algunos terminan ateos, otros terminan agnósticos, otros terminan tristemente atrapados en sectas peligrosas. Cualquier grupo, o lo voy a poner de esta manera, cuando tú rechazas la objetividad de la fe católica, cuando tú rechazas esto que es fijo, establecido, absoluto, que no puedes rechazar, es decir, los dogmas. Cuando tú rechazas los dogmas de la revelación divina que le fueron confiados a la iglesia, estás exponiéndote, te estás haciendo vulnerable a ser arrastrado por algunos de estos vientos de doctrinas, llámese ateísmo, agnosticismo, protestantismo radical, puedes caer en alguna secta peligrosa. ¿Por qué? Porque te desconectan de la realidad, te encierran en un subjetivismo donde tú mismo o la mayor influencia que está ejerciendo sobre ti se vuelve tu dogma, por así decirlo, ¿no? Y eso es bien peligroso. Vamos a continuar escuchando aquí al padre. Tienes obligación de pensar la verdad. Y si por ser libre quieres pensar la mentira, estás equivocado. En matemáticas, en química y en religión. También en religión. Hay verdades absolutas, indiscutibles. Son dogmas de fe, verdades reveladas por Dios. De manera que no vengamos con la tontería de decir, es que la Iglesia me impone verdades y yo no acepto imposición de verdades. Tú aceptas imposición de verdades en todos los campos de la cultura y también la religión. Que no digamos que los dogmas de fe
son obstáculos para creer. Otro punto es que la Iglesia me impone una moral y no me deja hacer lo que a mí me gusta. Pues sí es verdad, sí es verdad. La Iglesia te impone una moral, pero no para reprimirte, como tú dices. Es que la Iglesia es represiva, me impone una moral represiva. No, señor, la Iglesia no es represiva. La moral de la Iglesia no es represiva. La moral de la Iglesia te ayuda a que te realices como hombre. La moral de la Iglesia impide, te quita libertad para lo malo, no para lo bueno. La moral católica te quita libertad para lo malo, no para lo bueno. Y si te quita libertad para lo malo, te hace un bien, te ayuda a realizarte como persona humana. Te quita libertad para lo malo, no para lo bueno. Para lo bueno, la Iglesia no te quita libertad. Te obliga a ir por aquí. Pero es que este es el camino. Este es el camino que tienes que seguir. Son como las vías del tren. Y aquí ya el padre ya entró al campo de la moral. Y esto es bien importante porque estamos precisamente en un tiempo de la historia donde personas que se apartan de los dogmas de la revelación divina, personas que se apartan de verdades que Dios nos ha comunicado por medio de su Santa Iglesia, no solo rechazan los postulados, por así decirlo, o las verdades teológicas, sino también, hermanos, rechazan la moral cristiana católica, tal como Dios la ha revelado. Y esto ha ido ocurriendo gradualmente. Comienza, ya lo sabemos, en las raíces de la gran revolución religiosa del siglo XVI. Ustedes saben del rey Enrique VIII. El rey Enrique VIII en el siglo XVI, este monarca inglés que tristemente pasó de ser un gran defensor de la fe a convertirse pues en un hereje, en alguien que, más que hereje, sí entra en la clasificación de hereje porque rechazó lo que es el oficio petrino para colocarse a sí mismo como la cabeza visible de la iglesia. Me refiero a Enrique VIII de Inglaterra, allá en el siglo XVI, pero también con el asunto de la moral, porque recuerden que el padre aquí ya nos está recordando cómo la moral también es algo que es rechazada cuando se da la espalda a los dogmas de la revelación divina y terminan diciendo, pues yo entonces puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Yo no acepto esto que la iglesia enseña sobre la moral, sobre la sexualidad. Yo voy a practicarla como yo quiero, con quien yo quiero. Ahora, no todos van rápido de un extremo al otro extremo, pero la sociedad, hablando en general, la sociedad gradualmente se ha ido descendiendo y es por eso que los que se van apartando, tanto dentro de la iglesia, los que se van apartando del depósito divino, como los que ya salieron de la iglesia, también gradualmente están descendiendo a un estado de anarquía moral, tal y como se está viendo el día de hoy. Estamos viendo aberraciones por todas partes. Estamos viendo la imposición de una inmoralidad bajo el disfraz de libertad, de tolerancia, de respeto. Y esto es exactamente lo que el padre Loring está señalando. Es a lo que le está dando con el martillo en la cabeza. Pero él lo está manejando, y me encanta porque lo está manejando desde una perspectiva general. Sin embargo, le está dando unas ciertas aplicaciones que si te pones a pensar, eso es exactamente lo que estamos viendo. Estamos viendo naciones, sociedades que antes estaban en la iglesia y ahora, habiendo dado la espalda a Cristo, habiendo dado la espalda a la iglesia, habiendo dado la espalda a estos dogmas de la revelación divina, están descendiendo a estas situaciones de anarquía moral, ya no solamente anarquía teológica, sino también en el asunto de lo moral. Acá nos dice Yomero, nos habla del non serviam, que significa no serviré, que son palabras que se atribuyen a Satanás
cuando se enfrentó a su momento decisivo y pues no se sometió a la voluntad divina y tradicionalmente estaría diciendo, no voy a servir. He visto el propósito divino para mi vida, por así decirlo, como un ángel que era, un ángel hermoso y tenía una de las jerarquías más altas, pero él no se sometió. No se sometió a la autoridad. ¿Se acuerdan que les dije que en la esencia de todo esto, en la raíz de todo esto, lo que subyace es un problema de orgullo que se levanta contra la autoridad establecida? La vida es jerárquica, el universo es jerárquico, la realidad es jerárquica. Y cuando uno se deja inflar por el orgullo, lo que uno está haciendo es, por así, está causando una disrupción. Estás rebelándote, te estás levantando, últimamente te estás levantando contra Dios. Y esto lo vemos en todos los ámbitos, particularmente se magnifica, se puede ver con más claridad cuando se trata de someterse a la revelación divina. Muchos repiten las palabras de Satanás. No me voy a someter. No voy a servir. Non serviam, no serviré, no me sujetaré, más bien me voy a sujetar a mi interpretación, a mi conciencia malformada, me voy a sujetar a lo que yo entiendo, a mi exégesis, a mi libertad de pensamiento, porque ustedes católicos, ustedes, la iglesia, son represivos, oprimen tanto en lo teológico como en lo moral, y no todos van al extremo inmediatamente. Gracias a Dios, no todos llegan al otro extremo. Si Cristo en su sabiduría nos dio la iglesia como madre y maestra, ¿no será que eso es lo mejor? ¿No será que esa es la mejor opción? Tristemente hay quienes con sus acciones dicen lo contrario, ¿no? Y prefieren formar sus propias agrupaciones y algo sí tienen en común con los que llegan hasta el fondo, hasta el último extremo, valga la redundancia, el último extremo, hasta las últimas consecuencias. Lo que tienen en común es que se quejan de la iglesia por ser dogmática en un sentido negativo, por ser dogmática, por ser represiva, por no permitir la libertad intelectual, la libertad filosófica, por no permitir la exégesis y el estudio bíblico. Y miren cómo están las cosas. Así es de que vamos a regresar ahora con el padre Lorin. Las vías del tren ayudan al tren a avanzar, ayudan al tren a llegar. Le quitan libertad para despeñarse, eso sí. La vía le quita libertad para que se despeñe, porque si el tren se sale de la vía, se despeña. Y la vía obliga al tren a ir por aquí. Y de esta manera avanza y llega, porque si tiene libertad para despeñarse, eso es un mal, eso no es un bien. Por lo tanto, la moral católica señala el camino de llegar, de avanzar, de que el hombre se realice como persona humana. Quita libertad para lo malo y no para lo bueno. Otra de las cosas que dice la gente, bueno, es que la Iglesia tiene cosas, en la religión católica tiene cosas que a mí no me caben en la cabeza. Hay cosas que esto como va a ser así, a mí no me caben en la cabeza. Yo esto no lo puedo aceptar. Pero eso es una soberbia. ¿Cómo que tú no puedes aceptar lo que no entiendas? Evidentemente que hay cosas que no entiendes. Evidentemente. ¿Qué te has creído? ¿Que todo solo puede existir lo que tú entiendas? Eso es tan ridículo como si una hormiga dice, eso del ajedrez debe ser mentira. Como yo no entiendo el ajedrez es mentira. No, señor. La hormiga no entiende el ajedrez. Pero hay gente que sabe de ajedrez y juega al ajedrez. El que tú digas que la religión no es verdad, porque tú hay cosas que no entiendes, es una idiotez. Claro que hay cosas que no entiendes por la limitación de entendimiento, pero eso es normal, eso es perfectamente normal. Wow, ese punto me encantó cuando dice el padre, ¿cómo es posible que pienses, que creas que porque tú, individuo pequeño y limitado, no puedes entender ciertas cosas, que ya eso significa que tienes licencia
para rechazarlas. Dice, eso es normal, es como una hormiga, ¿no? Una hormiga no entiende cómo funciona el Internet. Un niño pequeño no entiende cómo funcionan las leyes de la gravedad, pero no porque no las entiendan, dejan de ser verdad. Esto yo lo voy a aplicar a mí mismo. Como saben, yo vengo del protestantismo. Yo estuve 20 años como bautista. No crean que fue que yo fui un bautista de nombre o de banca, como algunos les llaman, ¿no? No, bien comprometido con toda mi fe. Nunca falté a la iglesia. Cada que se abría la iglesia yo estaba. Obviamente, ¿no? Si estaba trabajando o estudiando, pues no podía estar ahí, pero en todo lo que hacíamos siempre yo participé, siempre estuve activo, siempre me involucré. O sea, en otras palabras, hay quienes cuando escuchan a nosotros, los que venimos del protestantismo, luego, en lugar de escucharnos y poner en la balanza lo que decimos, nos quieren descalificar, ¿no? Diciendo, tú seguramente nunca naciste de nuevo, tú seguramente eras un cristiano de banca, ni eras comprometido, ni te importaba la fe, seguramente eras lo peor de lo peor, por eso te hiciste católico. Bueno, según tú, ¿no? Pero bueno, hermanos, yo estaba súper comprometido y ese compromiso que yo tenía por hacer la voluntad de Dios, por agradar a Cristo, por amar a Cristo, por ser como Cristo, por amar a la verdad, pues ya saben, me llevó a la fe católica. Pero yo voy a decir algo para secundar aquí lo que está diciendo el padre Javier Lorin. Am, yo recuerdo que hubo un momento donde yo me di cuenta precisamente lo que el padre Lorin acaba de decir. Él dijo, dice, no porque tú no lo entiendas, no porque haya cosas que tú no entiendas, que tú no comprendas, no significa que ya no son verdad. Lo único que significa es que tú tienes limitaciones. Lo único que significa es que tú no tienes la capacidad de comprenderlas, pero no se sigue que porque tú, individuo pequeño, con tantas limitaciones y tanta ignorancia, porque tú no lo comprendes, es falso, no debe ser verdad. Eso es un absurdo, es irracional. Olvídate de la religión. Supongamos que no estamos hablando de religión. En cualquier campo, en cualquier rama de la ciencia que tú apliques esa forma de pensar, es absurdo. Cualquier persona, aunque ni religiosa sea, pero que sea una persona que usa el sentido común y la razón, cualquier persona te van a decir, como dicen nuestros hermanos argentinos, no, para. Me encanta la frase esa, ¿no? Párate, quieto, ¿no? Eso no es así. Esa no es una forma. Los seres humanos no pensamos así. Los seres humanos no razonamos así. Así no funciona. No porque tú lo ignores, no porque tú no lo comprendas, no porque tú tengas limitaciones, no porque tú tengas dificultades existenciales y no puedes ver, no significa que no sea verdad. ¿Te has puesto a pensar en esto? Y yo hubo un momento, hermanos, donde me di cuenta cuando yo era protestante, pero que ya estaba investigando el catolicismo. Yo hubo un momento donde me di cuenta de esto que está diciendo el padre Jorge Lorín. Hubo un momento donde me di cuenta que lo mío era orgullo. Como dijo él, eso es una arrogancia. Creer de esa forma o razonar, o más bien, ¿cuál sería lo contrario de razonar? No razonar, no razonar y decir esas cosas. eh, es una soberbia grandísima. Tal vez no te das cuenta. Tal vez no te das cuenta aún. Quizás aún no has llegado a ese punto donde te das cuenta que lo tuyo, al rechazar lo que la iglesia enseña, que porque no lo comprendes y que porque no lo entiendes y porque no te cabe en la cabeza, quizás no has llegado a ese punto donde te das cuenta que tu problema es el orgullo. Tu problema es que no te sometes a la autoridad. Tu problema es un problema con Dios. Pero yo me di cuenta, hermanos, que ese era mi problema, que lo mío era un orgullo, más allá de que comencé con una sinceridad, comencé con una, con buenas intenciones, pero cuando me fui confrontando con lo católico, cuando fui descubriendo lo que la iglesia enseñaba y choqué contra esa pared, la iglesia representando aquello que es inamovible, la revelación divina, los dogmas de la revelación divina, y yo representando una rama del protestantismo que en relación con mis hermanos protestantes de las otras denominaciones, pues era un relativismo. Claro, si me preguntas a mí que si yo me consideraba a mí mismo como un relativista,
Yo te voy a decir que no, 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 yo no soy relativista, yo creo lo que dice la Biblia. Yo no creo lo que a mí se me ocurre, yo creo lo que dice la Biblia. Claro, lo que en la realidad yo estaba creyendo era la interpretación bautista, y lo que yo estaba creyendo era la Biblia, pero con los lentes bautistas. Pero con relación a tantas y tantas otras denominaciones, claro que es un relativismo, porque lo que yo creía no lo creían los metodistas, no lo creían los pentecostales, muchas cosas que yo creía no las creían los anglicanos, no las creen los luteranos. Entonces, en relación con las demás ramas protestantes, claro que es un relativismo. Y yo estaba chocando con algo que la iglesia decía y la iglesia afirmaba y la iglesia decía, esto es lo que Cristo reveló, no tienes tu libertad para cambiarlo. Entonces yo me di cuenta que lo que subyacía, que la raíz de mi problema, más allá de las diferencias teológicas, era el orgullo. Dije yo, ¿quién soy yo? ¿Quién me creo yo para pensar que yo, un individuo tan pequeño, tan limitado, tan ignorante, que nací hace unos poquitos años, en 1978, yo ni existía? Y ahora aquí estoy, luchando contra la iglesia y acusando a la iglesia, cuando la iglesia fue fundada por Jesucristo. En ese momento había muchas cosas que yo no entendía. En ese momento había muchas cosas que yo no comprendía. Pero algo sí pude comprender por la gracia de Dios, que mi problema se llamaba orgullo. Así como el problema de muchos que el día de hoy se están quejando siempre contra la iglesia, acusándola en un sentido negativo de ser dogmática, represiva, de no permitir que los católicos usen el cerebro, de no permitir la verdadera libre exégesis y el verdadero estudio de la Biblia, y la iglesia oprime, la iglesia, ¿quién se cree la iglesia con ese absolutismo, con ese dogmatismo? O por ejemplo, cuando esas mismas personas, ¿no?, escuchan a los que defienden la fe, dicen, estos dogmatistas absolutistas, ellos se imaginan que la fe católica es monolítica, ellos creen que la verdad es monolítica, y luego ahí entra lo que les decía al principio, ¿no? Cómo ellos intentan ir y agarrar un padre de la iglesia de aquí, ir y buscar otro padre de la iglesia allá que se pronunció de una manera distinta, y dicen, ¿ves? Eso significa que no es cierto. Eso significa que lo que ustedes dicen de depósito sagrado, depósito divino, depósito de la fe, eso que ustedes defienden, esos dogmas, eso no es cierto, porque mira, me encontré una cita de Orígenes que dijo algo diferente, me encontré una cita de San Jerónimo que dice algo diferente. ¿Y quién te dijo a ti que la revelación divina significa que el 100% de los sacerdotes o el 100% de los obispos jamás pueden errar? Yo pensé que tú no creías en la infalibilidad de todos los católicos. Ahora resulta que sí crees en la infalibilidad de todos los católicos, porque cualquier error que te encuentres en algún católico ahora lo quieres usar para atacar a la iglesia, cuando en la realidad estás tratando de refutar algo que nadie cree. ¿Para qué estás gastando tu tiempo y tus energías tratando de refutar algo que la iglesia no cree? La iglesia no cree eso. Entonces ahí vemos un problema. El problema es el orgullo. El problema es que no quieren someterse a la autoridad establecida por Jesucristo. Y ese es el problema que está a la raíz de todos los que abandonan la fe en su plenitud, la fe católica. Vamos a continuar con el padre. ¿Cómo que tú no puedes aceptar lo que no entiendas? Evidentemente que hay cosas que no entiendes. Evidentemente. ¿Qué te has creído? ¿Que todo solo puede existir lo que tú entiendas? Eso es tan ridículo como si una hormiga dice, eso del ajedrez debe ser mentira. Como yo no entiendo el ajedrez es mentira. No, señor. La hormiga no entiende el ajedrez. Pero hay gente que sabe de ajedrez y juega al ajedrez. El que tú digas que la religión no es verdad porque tú hay cosas que no entiendes es una idiotez. Claro que hay cosas que no entiendes por la limitación de entendimiento. Pero eso es normal, eso es perfectamente normal. No tienes que extrañarte que haya cosas que no entiendas. Pero hay cosas que no entiendes en religión y en todos los campos de la cultura. Es que tú lo entiendes todo. Todos tenemos algunos problemas en montones de cosas. Es que tú sabes lo que es la antimateria. ¿Sabes tú lo que es los agujeros negros del cosmos? Montones de cosas. Y ahí están los agujeros negros.
Los agujeros negros no desaparecen porque tú no los entiendas. Ahí están. Ahora, ni tú ni yo. Yo tampoco entiendo ni de antimateria ni de agujeros negros. Pero no digo, eso de la antimateria es mentira porque yo no lo entiendo. No, hombre, no. Hay muchas cosas que no entendemos y son verdad, y son verdad. Y por lo tanto, tenemos que fiarnos de los que saben más que nosotros, que es lo que hacemos en todas las cosas. Más claro ni el agua, ¿no? ¿Cómo ven, hermanos? ¿Qué les pareció? A mí me pareció estupendo, formidable. La verdad que el padre me encantó, pues, que logró transmitir todo lo que tiene que ver con la verdad absoluta, la verdad que es absoluta, ¿no? Por naturaleza. En el momento que deje de ser absoluta, deja de ser verdad. Y ahí es donde se puede ver que el protestantismo, así desde una perspectiva global, pues no es la verdad, porque no es absoluto. Es relativista, se contradicen, creen diferente, ya saben ustedes. Entonces, es por eso que yo me hice católico, porque yo no quería vivir creyéndome a mí mismo. Yo no quería creer lo que yo quería creer o lo que yo podía entender. Yo no quería vivir así, en una burbuja donde todo está tranquilo, todo está bien, pero en el momento que me salgo de la burbuja y me brinco a otra burbuja, pues ya las cosas no son así. Por ejemplo, si estás en una burbuja donde no te permiten bautizar a tus bebés, a tus pequeñuelos, a tus infantes, si estás en esa burbuja, mientras estés ahí, pues todo bien, ¿no? Pero ¿qué pasa si te brincas a otra burbuja donde te van a decir que tu obligación moral ante Dios es bautizarlos? ¿Qué vas a hacer? ¿Quién de los dos tiene la razón? Entonces, yo me fui dando cuenta que no podía yo hacerme al que no estaba descubriendo estas inconsistencias, estos problemas. No podía yo ir por la vida pretendiendo que todo estaba bien. Y yo estuve en una etapa donde un día simpatizaba con el catolicismo y el otro día me entraba mi anticatolicismo, me entraba mi protestantismo y no, quería como luchar pero la verdad que solo para darle la gloria a Dios fue Él el que me ayudó porque ah, pues no permití, no me dejé arrastrar porque yo pude haberme vuelto, en lugar de haberme hecho católico, me pude haber vuelto un anticatólico de hueso colorado, ¿no? En lugar de haberme hecho católico y haber decidido hacer videos en YouTube para ayudarle a otros a que salgan del hoyo donde yo me encontraba, pues yo pude haber hecho videos para estar atacando a la Iglesia Católica, endurecido de corazón y con un orgullo creciente, estar nada más buscando cómo contradecir a la Iglesia. La verdad que solo es por la gracia de Dios. Yo no sé cómo me sucedió esto a mí. Yo jamás quería ser católico, yo no quería ser católico, no me gustaba ser católico. Eh, Obviamente iba a decir, no me atraía el catolicismo. Eso se los puedo decir al principio. Ya después cuando doblé mi orgullo y le di el beneficio de la duda a la Iglesia Católica, entonces comenzaron mis ojos a abrirse y ya fui descubriéndolo poquito a poquito, ¿no? Fui descubriendo lo que es el catolicismo. No, ahí ya se me hizo atractivo, ¿no? O sea, ya no tenía yo ese prejuicio, ese orgullo, esa barrera y me di cuenta, no, dije, ¿sabes? Aquí hay algo hermoso, aquí hay algo precioso, más allá de los malos católicos, más allá de los escándalos. Ustedes saben que, se los he dicho muchas veces, los que conocen este canal de hace 3, 4 años, no es una novedad. Yo les he dicho, una de las cosas que más me estorbó, y está en video, eso no crean que se los estoy diciendo ahora, porque yo sé que ahora hay quienes ya dejaron a un lado los argumentos teológicos y ahora lo que están haciendo es ir y buscar escándalos católicos para tratar de desvirtuar la fe católica. Entonces no les digo esto porque ahora están estas personas anticatólicas con ese odio beligerante usando escándalos de la iglesia para atacar a la fe. No lo digo por eso. Tengo videos que tienen 3, 4 años y yo se los dije. Una de las cosas que para mí a un nivel existencial, a un nivel emocional, psicológico,
realmente representaba un muro, una montaña que yo pensé que jamás iba a poder escalar, que jamás iba a poder brincar. Y me refiero a los escándalos en el orden de lo moral, abusos. Ustedes saben, soy mexicano y en México hubo un hombre, un sacerdote que pues hizo cosas aberrantes, causó mucho daño, principalmente a la Iglesia de México, pero no nomás de México, porque esto, por ser parte de la Iglesia Católica y por ser por tener un apostolado a nivel mundial, pues afectó a muchas personas. Me refiero a Maciel. Marcial Maciel para mí representaba la mayor prueba de que el catolicismo no podía ser verdadero. Porque yo decía, cómo es que si supuestamente la Iglesia Católica, si supuestamente es la Iglesia de Cristo, es la verdadera iglesia, si supuestamente es todo lo que dice ser, ¿cómo es posible que se produzcan estos escándalos, estos frutos podridos, estas, estas aberraciones? Y la verdad, para mí, eso por mucho tiempo representó lo que me impedía avanzar. Obviamente, por la gracia de Dios, pude comprender que más allá de los malos católicos, más allá de los escándalos, más allá de cosas aberrantes que personas han cometido, y no importa, no importa si solo se trata de uno, con uno solo que lo haya cometido, es horrible, es horrendo, es abominable, es condenable. No necesitamos que lo hagan 1000 o que lo hagan 100,000, con uno solo. Y este uno solo, pues ya saben, sí tuvo ramificaciones a nivel mundial y lo que hizo fue horrible. Este señor Maciel. Y, pero yo me di cuenta que aún con el daño que causó este señor, aún con las cosas aberrantes que hizo, eso a mí no me daba la licencia, eso a mí no me justificaba, eso a mí no me podía dar una buena conciencia para yo, habiendo ya descubierto lo que Cristo entregó, rechazarlo. En otras palabras, en otras palabras, no porque hay quienes han ensuciado la obra de Cristo, significa que ya no es obra de Cristo. Es como los reyes del Antiguo Testamento en la Biblia, el Antiguo Testamento, los reyes. Pregunto yo, ¿la gran mayoría de los reyes en el Antiguo Testamento fueron buenos o fueron malos? Me gustaría que lo pusieran en el chat. Déjenme saber en el chat, por favor. La gran mayoría de los líderes del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, o sea, los reyes, ¿fueron buenos o fueron malos? La respuesta es fueron malos. La gran mayoría de los reyes del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento eran malos, eran perversos. Muchos cometieron idolatría, inmoralidades, rebeldes. Pregunto yo, entonces, ¿qué significa? ¿Que la revelación que tenía el pueblo del Antiguo Testamento era falsa? ¿Qué significa que no eran pueblo de Dios entonces? ¿Qué significa que eso es una licencia para rechazar al Dios de Israel? ¿Qué significa que eso ya me justifica para darle la espalda al Dios de Israel y a la revelación que le dio Israel? La respuesta es no. Lo mismo yo pude ver, pero ahora ya no nomás en el Antiguo Testamento, ahora lo pude ver en el Nuevo Testamento. Ahora lo pude ver, pude comprender por qué también líderes de la iglesia, líderes del pueblo de Dios, a pesar de que muchos han fallado, llámese sacerdotes, obispos, incluso algunos papas no han vivido de la manera que debieron haber vivido. ¿Por qué creen que no todos los papas son santos? ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Te has puesto a pensar que si tú ves la lista de papas es una lista enorme? ¿Te has puesto a pensar por qué no todos los papas son santos? Si se supone que son papas, ¿no? ¿Por qué no son santos? Por lo que estamos hablando. Porque no porque eres papa, obispo, sacerdote significa que eres un ángel y que jamás vas a fallar o que vas a ser necesariamente una persona virtuosa, ¿no? No, claro que no, eso no cree la iglesia, eso no enseña la iglesia. Claro, yo no lo sabía, ¿no? Yo nomás agarraba todo lo malo para tratar de tener una justificación, tratar de tener algo que me diera una cierta legitimidad para permanecer protestante y no hacerme católico. Entonces, hermanos, muchos
muchos usan estas cosas para atacar la verdad absoluta que Dios, por medio de su iglesia nos enseña. Entonces, ¿a dónde van? Van a un relativismo. Y ya cuando se dan cuenta, algunos descubren que es cierto, que fuera de la iglesia hay un relativismo. Y aún dentro de la iglesia hay personas que están dentro de la iglesia, pero son personas que rechazan dogmas. Están dentro de la iglesia, pero enseñan cosas y dicen cosas contrarias al depósito divino. Y hay quienes nada más quieren usar tanto escándalos como católicos rebeldes para justificar su orgullo, para justificar su anticatolicismo y para justificar su permanencia, su estadía fuera de la iglesia. Eso es un error. Eso no te justifica, eso no te da la licencia, eso no te permite que tú escojas el grupo que más te gusta y que creas lo que tú más mejor entiendas. No, como decía el padre, no porque tú no entiendas cosas que la iglesia enseña, no significa que no sean verdad. Y tú no tienes libertad para creer lo que tú quieras. Tú tienes libertad para amar la verdad. Tú tienes libertad para escoger la verdad. Tú tienes libertad para buscar la verdad. Tú tienes libertad para encontrar y amar la verdad. Sí, acá alguien me está platicando de ciertos protestantes que dicen que ellos están unidos porque creen ciertas cosas. Y que su supuesta unidad es semejante a la católica. No, nada que ver. Miren, si yo fuera ateo, yo no necesito ser católico para darme cuenta que eso es una mentira. Decir que la supuesta unidad que existe entre ciertos protestantes es idéntica a la unidad de la fe católica, yo no necesito ser católico para darme cuenta que eso no es verdad. Cualquier persona que ame la razón y que sea objetiva se puede dar cuenta que nada que ver. Recuerden que yo vengo del protestantismo. Miren, yo ya les conté una anécdota, con eso voy a terminar, pero esta anécdota es muy interesante. Miren, el presidente del seminario donde yo estudié, el doctor Albert Moller, tenía uno de sus mejores amigos, que es el doctor Lyndon Duncan. Ahora, el doctor Alberto Moller es bautista, sería lo que se conoce como un bautista reformado, mientras que el doctor Lyndon Duncan es presbiteriano, es de la tradición reformada. Y ellos, pues, son muy amigos, pero ellos dijeron que por muy amigos que sean, ellos jamás podrían participar de la cena del Señor juntos. No pueden ellos tener esa comunión en la cena del Señor. Que aún para ellos, a pesar de que ellos no tienen la doctrina correcta, pero aún para ellos es algo bien importante, es algo muy importante. Pues miren, ¿cuál unidad? Si aquí tienes a dos personas muy bien preparadas, con doctorados, que tienen una cierta amistad, pero ni siquiera pueden estar unidos en lo más esencial para ellos, que independientemente de que para ellos no es igual que para los católicos, sí es importante. Entonces yo ahí me di cuenta y dije yo, caray, ¿cómo es posible que nos quieran hablar de que están unidos cuando nos están confesando que jamás podrían participar juntos de lo que sería la cena del Señor? Entonces ahí te das cuenta que no es cierto. Todos los católicos, mientras tú tengas la fe católica, independientemente si eres del rito bizantino, del rito melquita, no importa de qué rito seas, todos estamos unidos porque todos abrazamos la misma fe, independientemente de que haya liturgias distintas, independientemente de que haya costumbres distintas, pero todos tenemos la misma fe. Eso no existe en el protestantismo. Eso no existe en el protestantismo. No puede existir en el protestantismo. Entonces, no, el que dice eso se está engañando. Te lo digo en el buen sentido. Si yo aquí tuviese como invitado a una de estas personas que dice eso, yo se lo digo. Hermano fulano, lo que dices no es correcto. La unidad de la que ustedes hablan que tienen como protestantes no tiene comparación, no tiene comparación con la fe católica. Eso es la verdad. No necesito estar en un debate o no necesito querer ganar un debate. No hay necesidad. Número uno, no hay necesidad de debatir eso. Y número uno, o sea, la verdad, ni cuando debato siento la necesidad de mostrar que yo
que yo te voy a ganar y que yo voy a terminar mejor parado que tú. No. Así es de que, no, es puro engaño, eso es pura retórica. El que dice eso no está diciendo la verdad, no es lo mismo. Muy bien, hermanos, me despido como siempre lo hago, diciendo que viva Cristo Rey y que viva Santa María siempre Virgen. Hasta luego, hermanos.